Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar estudiando el capítulo número 9. El día de ayer estuvimos viendo una verdad tan importante como es el valor de negarnos a nosotros mismos. Y Jesús ha tenido que enseñar a sus discípulos que si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser el siervo de todos. Y ahora Jesús va a seguir enseñándoles de manera objetiva y va a usar a un niño como ejemplo. Y va a enseñar la importancia de amar a las personas y de recibir a las personas y de servir a los demás sin discriminarles quizás por su raza, condición social, económica. Nosotros los seres humanos solemos siempre discriminar. Por eso, hoy día he titulado el mensaje de esta mañana, Recibe y no discrimines. Recibe y no discrimines. Basado en Marcos capítulo 9, 36 al 41. Cuando hablamos de discriminar, ¿qué es discriminar? Discriminar es excluir a una persona o dar un trato diferenciado, desigual, ¿verdad? Es negar a alguien su derecho o la aceptación que merece como persona. Por eso, recibe y no discrimines. Creo que es el título más adecuado para este pasaje, porque Cristo ahora va a enseñarles, así como el valor de negarse, también ahora en positivo, el valor de recibir a toda persona que se acerca a nosotros. Y para esto vamos a continuar en Marcos capítulo 9, vamos a leer ahora el verso 36, y dice, y tomó un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en su brazo, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y ahora Jesús va a ser objetiva su enseñanza. Él ha hablado de ser el servidor de todos. Y dice que toma a un niño. Él ha entrado a una casa. Posiblemente en esa casa hay un niño pequeño, porque dice que lo toma en su brazo. Lo pone primero en medio. Recordemos que en este tiempo el niño no tenía la importancia que hoy se le da en nuestra cultura occidental. En la cultura oriental, quienes eran venerados eran los ancianos, la gente mayor, los padres, los ancianos, eran venerados en las familias de Israel. En cambio, los niños se le veía como personas sin derechos, ¿verdad? Personas que no debían realmente ocupar un lugar importante dentro de la sociedad. Los niños tenían que esperar hasta cumplir los 12 años para recién estar bajo la ley. Ahí recién empezaban a tomarse en cuenta a los niños. Sin embargo, Jesús, en medio de una sociedad que no estaba valorando a los niños, ahora va a poner al niño en medio de todos para resaltar la importancia de un niño. Pero sin embargo, también la figura de este niño, que no se le consideraba sus derechos ni un lugar en la sociedad y muchas veces incluso en la familia. En las familias primero comían los adultos, los padres, las personas mayores y al final comían los niños. Esto era un tema cultural en Israel. Sin embargo, Jesús, miren lo que está haciendo en el verso 36. Toma a un niño y lo pone en medio de ellos. Y ahora de pronto este niño va a ser un protagonista de la historia y de la enseñanza de Cristo. Y dice, y tomándolo en sus brazos, les dijo. Y esto habla que era un niño bastante pequeño. Y él dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y creo que aquí hay dos sentidos, hay dos planos, el natural y el espiritual. En el plano natural, creo que Jesús nos está enseñando el valor de los niños. Por eso, muchas veces los discípulos, vamos a ver más adelante en el capítulo 10, cómo a veces los niños eran rechazados, ¿verdad? Y los padres que traían a sus niños para que Jesús los bendiga, dice que en una ocasión los discípulos les reprendían, ¿no? Para que no lo hicieran, pero Jesús dice, no hagan eso, dejad a los niños venir a mí. Siempre Jesús le dio un valor importante a los niños, y qué importante es cuando una pareja, yo admiro mucho a las parejas, que no habiendo tenido hijos naturales propios, deciden adoptar a un niño, recibir a un niño, y lo reciben en el nombre de Jesús como un regalo de Dios. Hay tantos niños que hoy están desprotegidos, hay tantos niños que no tienen padres, y qué bueno cuando una pareja cristiana puede tomar, guiado por el Señor, la decisión de adoptar un niño, de recibirlo y de recibirlo en el nombre del Señor. Y Jesús, que ama a los niños, dice, mira, el que recibe un niño en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este es en el plano natural.
Pero en el plano espiritual hay que recordar de que el niño representa entonces aquí a las personas sencillas. Y Jesús siempre usó esta figura también en las Escrituras para hablar de las personas sencillas, de los que habían creído en Él como niños. Ahí vamos a leer, acompáñenme a Mateo, el capítulo 11. Mateo, el capítulo 11, y vamos a leer Mateo 11, del verso 25 al 26. Mateo capítulo 11, verso 25. Mira lo que dice la Escritura. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice, Jesús se regocija en el Espíritu y alaba a Dios porque las verdades espirituales estaban siendo reveladas no a los sabios, no a los sacerdotes, no a los sabios de ese tiempo, sino aquí a los niños. ¿Y quiénes eran los niños? Sus discípulos, gente sencilla. Si recordamos, la gente con que Cristo se relacionó allí en Galilea eran gente sencilla, eran gente del pueblo. Recordemos que aún Galilea era menospreciada, Jerusalén era exaltada como la capital, la ciudad del rey. Los galileos eran menospreciados. ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? Y esta gente sencilla se dedicaba generalmente a la pesca, porque vivían alrededor del mar de Galilea. Y los primeros discípulos fueron gente muy sencilla, gente de trabajo, gente de pesca, gente del campo. Y es que Jesús siempre recibió a la gente sencilla. ¿Cómo eres tú con respecto a la gente sencilla? Que a lo mejor no tiene la educación que tú tienes, los recursos económicos que tú tienes. ¿Te gusta relacionarte con ellos? Mira, la palabra de Dios dice asociándonos con los humildes, con los sencillos. Por eso, hermano, qué importante es que examines tú tu propio corazón y que podamos tener el corazón de Jesucristo. El Señor alaba al Padre porque a Dios le agradó revelar su verdad a esta gente sencilla. Sin embargo, había gente que no entendía, que no pensaba así. Si recuerdas tú en Lucas capítulo 15, verso 1 al 2, dice que ahí Jesús estaba habían fariseos, escribas, y también habían pecadores, ¿verdad? Habían publicanos, y Jesús estaba compartiendo a esta gente sencilla el evangelio. ¿Por qué? Porque aunque eran pecadores, ahora habían abierto su corazón y querían aprender la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque habían encontrado un hombre llamado Jesús que los recibía, que no los discriminaba, como era el caso de los fariseos. En la misma cultura de Israel, los fariseos, los sacerdotes menospreciaban a los pecadores. Pero qué importante que un pecador, aunque haya tenido una vida muy mala, de pronto se humilla y reconoce sus pecados, se arrepiente. Mira, dice la Escritura que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué pasaría si un pecador, ¿verdad?, que tú conoces, que ha llevado una mala vida, de pronto entra a la iglesia y ahora está buscando al Señor? ¿Tú te regocijarías o tú dirías, ese que yo conozco, que es un terrible, ahora viene a la iglesia? No, hermano, recibe al sencillo y ámalo como Cristo lo ama. Esa es la primera verdad que quiero hoy día comunicarte. Recibe al sencillo y ámalo como Cristo lo ama. ¿Cuál fue la acusación de los fariseos ahí en Lucas capítulo 15? Dice, dice, come y recibe a los pecadores, come con ellos, se relaciona con ellos. ¿Cómo es posible? Y ellos no podían entender cómo Jesús podía aceptar a estas personas que estaban en el pecado. Sí, pero estas personas estaban dejando el pecado para acercarse al Señor. Estaban mostrando, ¿verdad?, una sencillez a la palabra de Dios. Qué lindo cuando encontramos un corazón que se humilla ante la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo así en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Alguien que reconoce su pobreza espiritual, su necesidad de salvación, reconoce sus pecados y busca a Cristo y reacciona ante el evangelio acercándose, humillándose ante Dios. Una persona pobre en espíritu es la persona que se humilla ante el Señor. Y esa es la gente sencilla, que muestra un corazón sencillo ante la palabra de Dios. En la Escritura encontramos también este principio vivido por el apóstol Pablo. Quiero guiarte, por favor, acompáñeme a Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Mira lo que dice la Escritura ahí del verso 26.
Dice la Escritura, pues mirad, hermanos, estoy en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, dice, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, escogió Dios, para deshacer lo que es. Dios se glorifica en gente sencilla. Por eso, hermano, recibe a la gente sencilla, porque ese es el ejemplo que nos dio Jesucristo, y ama a estas personas como Cristo les amó. Segunda verdad en este tema de esta mañana: reconoce a tu hermano aunque sea diferente a ti. Sí, reconoce a tu hermano. A veces cuando encontramos personas diferentes a nosotros, nosotros tropezamos. Digo, ¿cómo? Esta persona se viste de esa manera. De repente viene una persona tatuada y sentimos un rechazo, ¿verdad? O vemos a un hermano que se ha convertido al Señor, pero de pronto él alaba a Dios de una manera diferente, levanta las manos, es muy exuberante en su alabanza, ¿no? Y de pronto te dice, no, pero él es diferente, no me gusta su manera de actuar, ¿no? De pronto él lo ves en el micro, predicando el evangelio, sin ningún temor y vergüenza, y después tú te sientes intimidado. Pero ¿sabes qué? El principio es esto: reconoce a tu hermano aunque sea diferente a ti. En el camino del Señor vamos a encontrarnos con personas que son diferentes a nosotros, pero tú tienes que tener la capacidad de reconocer a tu hermano en la fe. Mira lo que ocurre ahora en Marcos capítulo 9, ahora en el verso 38. Juan le respondió, mira la misma historia, le responde diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahora de pronto Juan responde de esta manera. Responde. ¿Por qué responde? Porque Jesús está diciendo, el que recibe en mi nombre a un niño como este. Y ellos entendían que Jesús le estaba enseñando a recibir a todos en el nombre de Jesús, ahí con sus problemas. A veces, hermanos, tenemos que recibir a personas con problemas, aún con pecado, pero si se acercan, nosotros estamos para mostrarles el camino de la verdad. Estamos para mostrarles el amor de Jesucristo. Y ahora de pronto parece que ellos recuerdan que han rechazado a una persona. Y ahora dicen, bueno, yo te voy a mostrar, Señor, un ejemplo. Y responde Juan, ¿no? Diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Ahora, es interesante porque si ustedes recuerdan en este mismo capítulo que ya hemos estudiado en el verso 18, Jesús había descendido del monte y ¿qué había pasado con los discípulos? No había podido echar fuera un demonio, ahí como dice Marcos 9:18, ¿no? Ellos no pudieron echar fuera el demonio, pero ahora de pronto venga un hombre que en el nombre de Jesucristo echa fuera los demonios. Ahora, ¿por qué reaccionan así los discípulos? Muchas veces los celos se esconden tras las formas religiosas. Claro, de pronto a ellos venga un hombre que sí está siendo usado por el Señor. ¿Y qué es lo más importante, hermano? ¿Las formas o que alguien está siendo usado por Dios para bendición de las personas y muchos están siendo liberados, muchos están conociendo al Señor? Puede que su forma sea diferente a tu forma. Mira, yo conozco a muchos hermanos y Dios me ha permitido viajar a diferentes lugares. Cuando viajo a otros lugares, a veces me invita en congregaciones que son diferentes a las nuestras. A veces voy a congregaciones pentecostales y me dice, pastor, compártanos la palabra. Y yo sé que ellos tienen formas diferentes, pero ¿saben qué? Yo puedo reconocer en ellos a mis hermanos, porque aman al Señor Jesucristo. Es verdad, sus formas son un poco diferentes, pero hermano, no tropiece usted con las formas. Reconozca a su hermano. ¿Cómo lo puede reconocer? Si ama a Cristo, si está en la verdad del Evangelio, si realmente adora al Señor, si sirve a Dios con un corazón limpio, así sus formas sean diferentes, usted gócese en el Señor y dé gloria a Dios y no critique. Ay, pastor, pero no me parece. Ellos gritan, hacen esto, qué sé yo, hablan en lengua. No, hermano, no se preocupe, la lengua es un don del Espíritu Santo. Es verdad que la Biblia nos enseña a hacerlo con orden, todo y decentemente. Pero ¿sabes qué? Tú vas a encontrar que en cada congregación hay hermanos diferentes.
E incluso en la vida diaria, tú vas a encontrar hermanos que tienen una manera distinta de servir al Señor. Pero, ¿qué es lo que tienes que ver tú? ¿Cómo Dios lo está usando? ¿Hay fruto en su vida? ¿Hay fruto del Espíritu? ¿Hay el carácter de Cristo? ¿Hay las obras de Cristo? Si hay eso, gózate y no critiques a tu hermano. A veces los celos se revisten, ¿verdad? Y se esconden detrás de las formas y nosotros criticamos cosas que finalmente no le agradan al Señor. Quiero guiarte a una historia brevemente aquí en Números capítulo 11. Es interesante en esta historia porque te la voy a leer. Dice ahí en Números capítulo 11, verso 25, entonces Jehová descendió en la nube. Este es el tiempo, ¿verdad?, en que Israel está en el desierto, en los tiempos de Moisés. Y le habló y tomó del espíritu, dice que estaba en él, que estaba en Moisés. Y lo puso en los 70 varones ancianos, porque invitó, ¿verdad?, que vengan los 70 varones ahí al tabernáculo. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Empezaron a profetizar porque estaban llenos del Espíritu Santo. Verso 26. Pero habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron, ¿dónde? En el campamento. Porque Dios había dicho, voy a poner de tu espíritu en 70 varones. Pero ellos 2 faltaban. Por alguna razón no fueron al tabernáculo. Pero igual, la palabra de Dios se cumplió. Los que estaban en el tabernáculo y los 2 que se quedaron, también cayó sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Y dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, ¿no?, el servidor de Moisés, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Mira, Josué, ¿qué le está pidiendo a Moisés? Impide esto que esté profetizando. No vinieron al tabernáculo, lo están haciendo ahí en el campamento. ¡Qué barbaridad! Y Moisés, mira la respuesta de Moisés. Quizás puede sorprenderte, de la misma manera quizás que sorprendió la respuesta de Jesucristo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Hermano, cuando Dios empieza a manifestarse en otros hermanos, tú debes gozarte en el nombre del Señor. Es verdad, todo debe hacerse conforme a la palabra del Señor. Es verdad, Jesucristo había dicho en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Pero aquí estaba hablando en el contexto del adversario, que estaba contra el Señor, ¿no? Y él no era con el Señor. Y sus siervos, ¿verdad?, del enemigo estaban acusando a Jesucristo de que obraba por el poder de Satanás. En ese contexto dice, el que no es conmigo realmente es contra mí. El que se levanta contra el Señor, el que dice cosas en contra del Señor, entonces ese sí debe ser censurado. Pero él dice y agrega, y el que conmigo no recoge, desparrama. A lo mejor con esta frase ellos entendieron que todos tenían que hacerlo a esa forma, ¿no? Llama la atención poderosamente que cuando leemos aquí ahora el verso 39 al 40, mira la respuesta de Jesús. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si alguien sirve a Dios, pero le está dando realmente toda la gloria a Dios y no está, ¿verdad?, dando un mal testimonio, si no está haciendo las cosas ordenadamente, no tenemos que prohibirle. Yo creo que, hermano, tenemos que todos tener una libertad para servir al Señor. Es verdad que la iglesia nos da muchas oportunidades de poder servir, hermano, pero si el Espíritu Santo te guía de repente a tener una reunión virtual ahí con tus amigos y predicarles el Evangelio, hermano, hazlo. Y luego, ¿verdad?, que se asimilen a la iglesia, a la obra del Señor. Recuerda que la iglesia te da una cobertura bajo la cual tú puedas servir al Señor. Pero el Espíritu Santo puede usar tu vida de una manera, hermano, soberana. Sé siempre guiado por el Señor. Y cuando Dios te guía a hacer algo, comunícalos a tus autoridades para hacerlo siempre todo en unidad. Es verdad, los discípulos, en este caso Juan y todos los discípulos, estaban preocupados porque parecía que él estaba haciendo una cosa por su cuenta. Pero habían caído en un error.
en prohibirles que este hombre eche fuera a los demonios. Ellos no debían prohibirle eso, ellos debían exhortarle a que camine con el Señor, que es diferente. No que dejen de hacer lo que es la voluntad de Dios, sino que haga lo que falta de hacer de la voluntad de Dios. Porque lo que ellos tenían que decirle, oye, camina con nosotros. Veo que Dios te está usando, caminemos en unidad. Pero ellos no. Sus celos le llevaron ¿a qué? A criticarlo. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuando nosotros criticamos realmente, la pregunta es, ¿por qué reaccionamos así? Examinemos nuestras motivaciones y hagamos todo decentemente y con orden y sobre todo para la gloria de nuestro Dios. Y finalmente, el tercer consejo de esta mañana, sirve a tu hermano que sirve. Ese juego de palabras, sirve a tu hermano que sirve. Porque mira cómo termina ahora el verso 41. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Como diciendo, oye, ustedes si quieren vieron a hacer un vaso de agua a este hombre que está sirviendo al Señor. Pero ahora habla de ellos. Dice, y cualquiera que os diere a ustedes un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando usted ve a alguien servir al Señor, sirva a aquel hermano, ayúdelo. Ayúdele. Y si tú solo puedes darle un vaso de agua porque eres pobre, ¿no tienes otra cosa? Oh, Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón, que si es lo único que puedes darle, mira, aún ese gesto de amor, de servicio a un siervo del Señor, dice, tú no perderás tu recompensa. El apóstol Pablo habló sobre esto en Filipenses capítulo 4, versos 15 al 17. Y él da gracias a Dios por los filipenses. Y le dice, filipenses, yo doy gracias a Dios por ustedes, porque al principio del ministerio ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir. Sí, solo ustedes. Sí, hermanos, ¿saben por qué? Porque el apóstol Pablo había fundado muchas iglesias y los únicos que habían sido gratos a todo lo que el apóstol Pablo había hecho, enseñándoles la palabra, cuidando de ellos, enseñándoles la doctrina, los únicos que fueron gratos fueron los filipenses. Hermanos, si usted ha recibido, aprenda a dar. Nosotros en nuestra academia bíblica, nosotros no cobramos por los cursos. ¿Se dieron cuenta? Pero yo siempre digo, hermano, al terminar el curso, yo digo esto a mis alumnos, si este curso te fue de bendición, da una ofrenda al Señor. Da una ofrenda de gratitud. Hermanos, seamos agradecidos. Los recursos sirven para que la obra siga extendiéndose. Estamos orando y soñando para poder expandir la obra. Vamos a empezar a trabajar por zonas y estamos levantando una escuela de plantadores de iglesia. Hermano, y todo esto requiere recursos económicos. Y yo doy gracias a Dios por todos los que dan. Así también como Pablo decía de los filipenses, yo también quiero dar gracias a Dios por todos los que nos ayudan a seguir adelante con sus ofrendas, con sus oraciones, con su servicio. Sirve a tu hermano que sirve. Si tienes un hermano en la fe, a lo mejor es tu líder de grupo, apóyalo, ayúdalo, ¿verdad? Qué importante es esto. Dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 4, del 15 al 17, dice, ¿acaso digo esto para yo tener dádivas? Estoy buscando acaso que ustedes me den, ¿acaso lo digo esto para que ustedes me sigan dando? No, lo digo para que abunde, dice, fruto en vuestra cuenta. ¿Y esto qué quiere decir? Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Todo lo que tú haces por la obra del Señor o ayudas a un siervo del Señor con una ofrenda, ¿sabes qué? Eso Dios dice, lo recuerda. Como dice aquí en el verso 41, y cualquiera que diere siquiera un vaso de agua en mi nombre, te lo doy en el nombre del Señor, porque sois de Cristo, porque te veo sirviendo al Señor. De cierto os digo que esa persona no perderá su recompensa. Hermanos amados, que podamos todos tener recompensa del Señor. Por eso, que Dios te dé un corazón abierto a las personas, sobre todo, que no conocen al Señor. Por eso, como te dije hoy día, recibe al sencillo y ámalo como Cristo lo ama. Reconoce también a tu hermano, aunque sea diferente a ti. No lo critiques, ámalo. Y tercero, sirve a tu hermano que sirve al Señor. Y de esta manera estaremos viviendo como Cristo vivió. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos enseñas
y tratas con nuestro corazón. Danos, Señor, sabiduría, pero sobre todo danos amor de tu Espíritu, para amar a nuestros hermanos, para amar a toda persona, Señor, que se acerca a ti. Oh, Señor, ayúdanos a recibir, así como tú recibiste a los pecadores, Señor, que se acercaron a ti para ser restaurados. Oh, Señor, libra nuestro corazón de discriminar. Hoy, Señor, que vivimos un tiempo en que se discrimina a las personas, se rechaza, se margina. Oh Dios, que como hijos tuyos podamos abrir nuestros corazones y nuestros brazos a todos, Señor, aquellos que te necesitan, sin distinción, Señor. Y Padre, que todo lo que hagamos siempre sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Muy bien. Entonces, después de este tiempo, te invito a tener un tiempo de oración. Ahí está el enlace de Zoom y yo estaré muy contento de poderte recibir esta mañana y orar juntos a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Muy buenos días.